Hola, Sean, bienvenidos a la MX Radioneta. La red de verdad, desde México para el mundo. Un placer estar con todos ustedes para el análisis de hoy. Estamos con equipo completo para desmenuzar el tema. La verdadera historia. Detrás de la independencia de México. Así es. Listos para esta profunda inversión. Prepárense, porque hoy vamos a descubrir que la historia real es mucho más fascinante. Y a veces, Bastante diferente a lo que nos contaron en la escuela. la independencia de México no se reduce a fechas y nombres. Hay historias increíbles Personajes complejos. y detalles que nos revelan una realidad mucho más rica y sorprendente. Me encanta esa perspectiva. Entonces comencemos con algo que todos creemos conocerlo. El grito de Dolores. Esa imagen icónica de Hidalgo con la campana. ¿Cuándo de eso es realmente cierto? Esa es una excelente pregunta para comenzar a desentrañar la historia. Resulta que la imagen del grito que todos tenemos en mente y no es tan precisa. Para empezar, nadie sabe a ciencia cierta las palabras exactas que pronunció en Teilo. Existen al menos 6 versiones diferentes, algunas mencionando a la Virgen de Guadalupe, A la Virgen de Guadalupe. otras a Fernando VII, Ajá. incluso a la religión católica. Increíble. Pero ni siquiera sabemos qué gritó exactamente. ¿Y la campana? ¿Es cierto que la tocó él mismo? Pues la campana que se toca cada año durante las fiestas patrias, Ajá. ni siquiera es la misma que se usó en 1810. Wow. Y lo más sorprendente es que, según los registros históricos, no fue Hidalgo quien la tocó, No, sino el campanero José Galván. en serio. O sea que la imagen que todos asociamos al inicio de la independencia no es del todo real. Es fascinante cómo se construyen los relatos históricos, ¿no? Sí. ¿Qué dice esto sobre cómo recordamos y celebramos el pasado? Es una excelente reflexión. A veces la historia se mezcla con la leyenda y los símbolos se vuelven más importantes que los hechos precisos. Claro. Y esto nos lleva a otro personaje icónico, pero quizás ficticio, el Pípila. Ah, sí. El héroe que, cargando una dosa en la espalda para protegerse del fuego enemigo, incendió la puerta de la Leóndiga de Granaditas. Una historia épica de valentía. Y sacrificio, Bueno, sin duda una historia emocionante, pero no existen registros históricos que confirmen su existencia. Es posible que el Pípila sea una figura simbólica que representa el coraje y la determinación del pueblo mexicano, especialmente de los mineros que se unieron a la lucha por la independencia. pero eso estamos celebrando un héroe que tal vez nunca existió. ¿Cómo es posible que un personaje ficticio se haya vuelto tan importante en la narrativa de la independencia? Es un fenómeno muy interesante. La ausencia de pruebas no ha disminuido la importancia del Pípila en el imaginario colectivo. Representa la fuerza del pueblo, Ajá. la capacidad de luchar contra la opresión. Sí, Y eso resuena profundamente en la identidad mexicana. entiendo. Es como si la necesidad de héroes y símbolos fuera tan fuerte que a veces la realidad histórica pasa a un segundo plano. Y hablando de personajes clave en la independencia. No podemos dejar de mencionar al cura Hidalgo, una figura central, Claro. pero también llena de contradicciones. Exactamente. Hidalgo, el sacerdote que encendió la llama de la rebelión con el grito de Dolores, también estuvo a punto de apagarla con algunas de sus decisiones. ¿A qué te refieres? Hidalgo puso en riesgo el movimiento independentista. Cuéntame más sobre eso. Claro. Después de la batalla del Monte de las Cruces, cuando los insurgentes estaban a punto de tomar la Ciudad de México, Hidalgo, en un movimiento que aún desconcierta a los historiadores, decidió no avanzar sobre la capital. Pero si tenía la victoria en sus manos, ¿por qué no aprovechó ese momento crucial? Las razones de su decisión no están del todo claras. Algunos historiadores creen que le preocupaban las posibles bajas civiles. Otros sugieren que no contaba con suficientes armas y provisiones para mantener el control de la ciudad. Y también está la teoría de que simplemente se acobardó ante la magnitud del reto. Sea cual sea la razón, esa decisión tuvo consecuencias importantes para el movimiento independentista, ¿no? Sin duda, esa decisión le costó el apoyo de muchos, Muchos. incluyendo a Ignacio Allende, Allende. quien incluso intentó envenenarlo en 3 ocasiones. La relación entre ambos líderes se fracturó, generando divisiones internas que debilitaron la lucha por la independencia. Wow. Es increíble cómo una sola decisión pudo tener un impacto tan profundo en el curso de la historia. Y para añadir aún más drama a la historia, Hidalgo, el líder que inició todo, terminó capturado y fusilado por los realistas. Un final trágico para quien soñó con una México libre. Así es. Hidalgo se convirtió en un mártir de la causa independentista, pero nunca llegó a ver su sueño hecho realidad. Su legado es complejo y contradictorio, Sí. lleno de luces y sombras como la historia misma.
Hablando de legados complejos, recordemos que en 2010, durante el desfile del Bicentenario, se exhibieron los restos de varios héroes, incluyendo a Hidalgo. 2 años después, un estudio reveló que esos restos estaban mezclados con huesos de mujeres, niños y hasta ciervos. Espera, ¿qué? ¿Cómo es posible que los restos de los héroes de la independencia estuvieran en ese estado? No se supone que deberían estar protegidos y conservados con el mayor cuidado. En teoría sí, pero la realidad es que los restos fueron trasladados varias veces a lo largo de los años. Claro. Y en algún momento del camino se produjo esa confusión. Es un recordatorio de que la historia no siempre se guarda de forma ordenada y precisa. Es cierto, a veces imaginamos la historia como algo estático e inmutable. Pero en realidad está sujeta a interpretaciones, errores y hasta accidentes. Hablando de personajes cuyos restos no siempre están donde deberían, Tamanel, ¿qué me dices de Iturbide? Él fue quien finalmente consolidó la independencia. Pero su figura parece estar envuelta en una especie de olvido oficial. Es curioso, ¿verdad? Iturbide, a pesar de su papel decisivo en la consumación de la independencia, no está enterrado en el Monumento a la Independencia donde reposan los restos de la mayoría de los héroes. Su tumba se encuentra en la Catedral Metropolitana, en la Capilla de San Felipe de Jesús. ¿Y a qué se debe eso? ¿Por qué no se le rinde el mismo homenaje que a los demás líderes de la independencia? Su legado es complicado, como mencionábamos antes. Después de lograr la independencia se coronó emperador, lo cual no fue bien visto por muchos. Fue derrocado y exiliado, y al regresar a México fue ejecutado. Su ambición de poder lo llevó a un final trágico y empañó su papel en la historia. Es interesante cómo la historia juzga a sus personajes. A veces las mismas acciones que en un momento son consideradas heroicas pueden ser vistas como traiciones o errores con el paso del tiempo. Sí. Y volviendo a Iturbide, ¿sabías que antes de unirse a los insurgentes luchó contra ellos? Así es, Iturbide era un militar de carrera. Al principio se opuso al movimiento independentista, incluso rechazó ofertas para unirse a las filas insurgentes. Entonces, ¿qué lo hizo cambiar de bando? ¿Qué lo llevó a convertirse en el líder que consolidó la independencia? Se cree que la situación política en España, con la caída de la monarquía absoluta y el ascenso de ideas liberales, lo convenció de que la independencia de México era inevitable y necesaria. Vio la oportunidad de liderar ese proceso y construir una nueva nación. Es fascinante cómo los acontecimientos en otras partes del mundo pueden influir en el curso de la historia de un país. En este caso, los cambios políticos en España fueron decisivos para que Iturbide se uniera a la causa independentista y la llevara a la victoria. Y hablando de España, ¿sabías que no reconocieron la independencia de México de inmediato? Exacto. España se negó a aceptar la pérdida de su colonia y hubo varios intentos de reconquista. Wow. Entre 1821 y 1829 se produjeron diversas expediciones españolas con el objetivo de recuperar el control de México. Afortunadamente, ninguna de ellas tuvo éxito. Menos mal. Imagínate que después de todos esos años de lucha y sacrificio, España hubiera logrado reconquistar México. Hubiera sido un giro dramático en la historia. Ya que mencionamos giros dramáticos, hablemos del centenario de la independencia. ¿Sabías que hubo un sabotaje durante la celebración? Sí, es una anécdota bastante curiosa. Durante la celebración del centenario 1910, organizada por Porfirio Díaz, la oposición planeó un sabotaje al momento culminante. El grito. Al grito. Cuando Díaz intentó tocar la campana, esta no sonó. Habían colocado un trapo debajo del badajo para impedir que se moviera. Qué atrevida la oposición. ¿Y quién estuvo detrás de ese sabotaje? Francisco Madero, quien luego se convertiría en presidente de México, se atribuyó la responsabilidad del sabotaje. Interesante. Fue una forma muy peculiar de protestar contra el régimen de Díaz y demostrar su desacuerdo con la forma en que estaba celebrando el centenario. Sin duda una manera muy original de hacerse notar. Y ya que estamos hablando de curiosidades sobre el grito, ¿te has preguntado por qué se da la noche del 15 de septiembre si la fecha real es el 16? Es una pregunta que mucha gente se hace. Hay varias teorías al respecto. Algunos dicen que Porfirio Díaz cambió la hora para que coincidiera con su cumpleaños, pero no hay evidencia de ello. La teoría más aceptada es que fue el general Antonio López de Santana quien adelantó la hora del grito para que la gente pudiera celebrar con más comodidad. Tiene sentido. Supongo que era más fácil para la gente asistir a la ceremonia y luego disfrutar de las fiestas si se adelantaba unas horas. Y hablando de gritos alternativos, ¿recuerdas cuando Andrés Manuel López Obrador, antes de ser presidente, daba su propio grito cada año? Claro, era una forma de manifestar su oposición al gobierno en turno y de conectar con sus seguidores. Ahora que es presidente ya no necesita hacer un grito alternativo, él es quien encabeza la ceremonia oficial. Qué ironía, ¿no? Del líder opositor encargado de preservar la tradición. Y hablando de ironía, ¿sabías que no existe ningún retrato auténtico de Miguel Hidalgo?
Es cierto, la imagen que conocemos de él se basa en descripciones de personas que lo conocieron, pero no hay ningún retrato pintado en vida. Es curioso que un personaje tan importante para la historia de México no tenga una representación visual fidedigna. Es como si su figura se hubiera ido difuminando con el tiempo, quedando solo la imagen construida a partir de relatos y testimonios. Hablando de los otros líderes de la independencia, me gustaría saber un poco más sobre sus vidas y trayectorias. ¿Podrías contarnos algo más sobre ellos? Claro que sí. Empecemos por Ignacio Allende, uno de los primeros líderes junto con Hidalgo. Participó en la conspiración de Querétaro y luchó en varias batallas clave. Pero al igual que Hidalgo, fue capturado y ejecutado en 1811. Es increíble pensar en la valentía de estos hombres. Sabían los riesgos que corrían al luchar por la independencia. Sí, pero aún así se mantuvieron firmes en sus convicciones. ¿Qué nos puedes contar sobre otros líderes? Otro personaje fundamental fue Mariano Abasolo. No solo luchó en el campo de batalla, sino que también financió al movimiento independentista con su propia fortuna. Lamentablemente fue capturado y enviado a prisión en España, donde murió en 1816. Qué historia tan conmovedora. Abasolo lo arriesgó todo por la libertad de México. Es un verdadero ejemplo de patriotismo y sacrificio. Y después de la muerte de Hidalgo, ¿quién asumió el liderazgo del movimiento? José María Morelos. Otro sacerdote tomó las riendas de la lucha. Morelos era un gran estratega militar y logró importantes victorias en el sur de México. Bajo su liderazgo se redactó la primera Constitución de México, conocida como la Constitución de Apatzingán en 1814, un documento visionario que sentó las bases para un México independiente y soberano. Es fascinante cómo, a pesar de las pérdidas y los reveses, la lucha por la independencia continuó con tanta fuerza. Morelos, con su visión y liderazgo, mantuvo viva la llama de la libertad, ¿verdad? Sin duda, la determinación de Morelos y de muchos otros líderes independentistas fue crucial para mantener el movimiento en marcha. Lamentablemente, Morelos también fue capturado y ejecutado en 1815. Es impresionante cómo, a pesar de la adversidad, el anhelo de libertad se mantuvo inquebrantable. ¿Y quién finalmente logró consumar la independencia? Ya hemos hablado de Iturbide, pero me gustaría entender mejor cómo se dio ese momento crucial. Efectivamente fue Agustín de Iturbide, quien con su ejército trigarante logró la victoria definitiva en 1821. El ejército trigarante, un nombre que evoca unidad y propósito. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre el significado de este nombre? Claro, el ejército trigarante representaba 3 ideales fundamentales: la independencia de España, la religión católica como única religión del país y la unión entre todos los mexicanos sin importar su origen o condición social. Estos 3 pilares se reflejaban en los colores de su bandera: verde, blanco y rojo. 3 ideales que sentaron las bases de la nueva nación mexicana. Y después de 11 años de lucha, finalmente se logró la independencia. ¿Qué significó esto para México? ¿Cómo transformó al país este proceso histórico? La independencia de México marcó un antes y un después en la historia del país. Representó el fin de 3 siglos de dominio español y el inicio de una nueva era. Se abrió un camino hacia la construcción de una nación soberana con sus propias leyes, instituciones y valores. Un proceso largo y complejo, lleno de sacrificios y desafíos, pero también un momento de esperanza y renacimiento para México. Y hoy, más de 200 años después, celebramos con orgullo este legado, ¿verdad? Así es. Es importante recordar que la independencia de México no fue solo una serie de batallas y fechas, sino un movimiento social que involucró a miles de personas de todos los estratos sociales, hombres y mujeres que lucharon con valentía por un futuro mejor para su país. Hoy hemos aprendido muchísimo sobre la verdadera historia detrás de la independencia de México. Hemos desmentido mitos, descubierto héroes olvidados y comprendido la complejidad de este proceso histórico. Pero sobre todo hemos visto cómo la lucha por la libertad y la justicia es una constante en la historia de México. Exacto. La independencia nos recuerda que la construcción de un país libre y justo es un proceso continuo que requiere la participación de todos. Es un legado que nos inspira a seguir trabajando por un México más próspero, equitativo y soberano. Un México que honre el sacrificio de quienes lucharon por nuestra libertad y que aspire a construir un futuro digno de su legado. Y con esta reflexión invitamos a nuestros oyentes a seguir explorando la historia de México. Hay mucho por descubrir, mucho por aprender y mucho por celebrar. Así es, adentrarse en la historia nos permite comprender mejor nuestro presente y nos ayuda a construir un futuro más consciente y comprometido con los valores que nos definen como nación. Suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones para novedades. Fue un placer. Nos escuchamos pronto.